noches. Vamos a dar inicio a esta clase en donde vamos a realizar una introducción al cálculo. Primeramente presentarme, soy el Magíster Ángel Cabrera. Voy a darles las clases durante este ciclo y esperando pues de que nos vaya de la mejor manera. Vamos a dar inicio. Por favor, si es que se cierra esta sesión de Zoom, volvemos a ingresar al mismo link, por favor. Primeramente voy a compartir algunas indicaciones generales rápidas sobre qué es lo que nosotros debemos tener presente, lo que debemos conocer, nuestros conocimientos previos antes de iniciar con el estudio del cálculo. Voy a compartirles la pantalla. Perfecto, si es que ustedes pueden ya observar acá, estamos compartiendo la pantalla en donde vamos a revisar brevemente qué es lo que nosotros necesitamos para poder tomar ya clases de cálculo. En cierto sentido, un prerequisito para el cálculo es estar familiarizado con álgebra, con geometría, con trigonometría, que son temas que ustedes ya han visto anteriormente. Después de todo, como nos indica acá, cada tema nuevo en matemática se construye sobre temas anteriores, lo que hace que sea tan importante el dominio en cada una de las etapas. Por ejemplo, en cuanto al álgebra, algunos conocimientos previos que ustedes deben tener es sobre todo el manipular expresiones. ¿Sí? Se debe recordar cómo manipular expresiones polinomiales. Por ejemplo, cómo sumar expresiones polinomiales, es decir, polinomios. ¿Sí? ¿Cuál es la suma? También deben recordar cómo multiplicar y factorizar. Ustedes deben estar muy familiarizados con los productos notables y el factoreo, como podemos ver, observar aquí un ejemplo. Al finalizar yo les entregaré este material para que ustedes también lo puedan revisar. Deben recordar cómo resolver ecuaciones lineales sencillas. Es algo que ustedes ya conocen, que ustedes ya han visto anteriormente. Por ejemplo, 2x más 3 es igual a 5x más 7. Ustedes deben saber cómo resolver este tipo de ecuaciones lineales. Además, deben ustedes recordar cómo resolver ecuaciones cuadráticas. Recuerden que las ecuaciones cuadráticas como esta, por ejemplo, 2x al cuadrado más 3x menos 5, ustedes las pueden resolver de varias maneras, ¿no? Entre ellas, pues, factorizando, y la otra pues con la fórmula general que ustedes también ya deben conocer. Si algún tema de estos aún les es complicado, no duden en consultar, no duden en revisar bibliografía anterior, no duden también en preguntarnos a nosotros como docentes los que les podemos ayudar. También deben recordar cuáles son las propiedades de los exponentes. Bueno, aquí hay, les he puesto dos, pero existen más. Por favor, pido un poquito de revisar esos temas, ¿no? Por ejemplo, x al cuadrado por y cuadrado es igual a xy al cuadrado, entre paréntesis, ¿no? Es una de las propiedades. Es decir, que es una propiedad distributiva de la potencia. Asimismo, pueden multiplicar dos monomios con la misma base, ¿no? 2 elevado a la x por 2 elevado a la y, y sabemos que esto es escribir la base y sumar los exponentes, entre algunas de las propiedades, ¿no? Les he puesto estos ejemplos. Asimismo, deben recordar que ciertas expresiones son potencias disfrazadas. Ustedes saben muy bien, por ejemplo, que 1 sobre x es igual a x elevado a la menos 1. Entonces, esto deben ustedes recordar, ¿no? Son potencias disfrazadas. X a la menos 1 entonces es lo mismo que decir 1 sobre x. Las raíces, por ejemplo, la raíz de x es igual a x elevado a la u medio. Esto nos va a servir muchísimo para realizar ya cálculo con los polinomios en lo posterior. También ustedes deben recordar
qué son los logaritmos, ¿sí? Así como sus propiedades. Ustedes esto también ya en álgebra debieron haber visto, ¿no? Todo lo que es previo al cálculo en cuanto a lo que son los logaritmos y las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, decir que y igual a 2 elevado a la x es lo mismo que logaritmo de y en base 2 igual a x, es decir, al 2 elevamos a x para obtener y, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Y igual a 2 elevado a la x es lo mismo decir que logaritmo de y en base 2 igual a x. Asimismo, entre las propiedades podemos destacar las siguientes, ¿no? Que el logaritmo de x más el logaritmo de y es igual al logaritmo de xy. Es una de las propiedades de los logaritmos, que es la multiplicación, ¿sí? El logaritmo de la multiplicación. Entonces es una de las leyes de los logaritmos. Asimismo, el logaritmo de la potencia, por ejemplo, del logaritmo de a elevado a la x, es lo mismo que decir x logaritmo de a. Todo eso ustedes deben recordarlo. Como digo nuevamente, vuelvo a repetir, ustedes pueden asimismo preguntar las dudas que tengan al respecto si en algún momento pues necesitan recordar estos temas. Asimismo, ustedes deben tener sus conocimientos sobre funciones, que también debieron haber visto ya como temas anteriores. El cálculo se basa en las funciones, por lo que es útil tener un conocimiento fluido sobre estas, saber cómo graficarlas y usar la terminología adecuada para hablar de ellas. Por ejemplo, lo que ustedes deben recordar es qué es una función, cómo se representa una función a través de gráficas, deben recordar cómo sumar funciones, deben recordar cómo multiplicar funciones. Además, deben recordar algunas de las funciones más notables, ¿no? Entre ellas la función lineal, la función cuadrática, tener al menos una vaga idea de cómo se puede graficar un polinomio de grado n, ¿sí? Un polinomio de grado n, cuál podría ser la gráfica. Además, ustedes deberían recordar qué son las funciones exponenciales y sus gráficas y también las funciones logarítmicas. Es importante recordar todos estos temas. Además, claro, deben estar familiarizados con terminologías como qué es el dominio de una función, cuál es el rango de una función, qué son las funciones pares e impares, cuál es la periodicidad de una función, cuáles son los ceros o los valores de x, como nosotros llamamos, dentro de una función, y cómo obtener las intersecciones con los ejes. Es muy importante el dominio de estos temas para poder seguir correctamente ya las clases de lo que es el cálculo. Además, deben recordar nociones sobre geometría, cómo sacar áreas de figuras como los triángulos, rectángulos, trapecios, círculos, recordar cómo obtener el volumen de algunas figuras como los cubos, los prismas, las esferas, un poco de geometría analítica, ¿sí? Sobre dónde se encuentran los puntos, las curvas, qué es el plano coordenado, cómo dibujar figuras en el plano coordenado, cuáles son las ecuaciones de las rectas paralelas, cuáles son las ecuaciones de las rectas perpendiculares, ¿sí? Cuál es la ecuación de un círculo. Entonces, todos esos conocimientos es importante que ustedes lo puedan y lo deben tener ya dominados. Además, también deben conocer nociones sobre trigonometría. Por ejemplo, estar familiarizado con las funciones trigonométricas, lo que es el seno de x, lo que es el coseno de x y lo que es la tangente de x. ¿Sí? Aquí podemos ver una pequeña figura en donde se nos explica el seno, el coseno y la tangente a partir de un triángulo rectángulo, cómo se obtienen. ¿Sí? También deben saber cómo representar a cada una de estas funciones. Deben conocer los valores de cada una de estas funciones cuando x es 0, cuando x tiene el valor de pi sextos, de pi cuartos, de pi tercios y de pi medios. Entonces, un poco conocer, y si no recordamos,
pues revisar estos temas. Y también conocer cómo se ven las gráficas en cada una de estas funciones. Unos breves consejos, ¿no? Unos breves consejos para poder ya iniciar las clases de cálculo. Miren, el asunto con el cálculo es que tiende a usar ejemplos de todas las áreas de las matemáticas, mientras que la lista anterior cubre todos los temas con los que deberían estar familiarizados antes de comenzar el estudio del cálculo, pues se van a encontrar en el camino con algunos ejemplos o con algunos temas que harán referencia a uno de estos conocimientos, no necesariamente a todos, pero sí a algunos de estos conocimientos, dependiendo el tipo de ejercicio y el tipo de problema con el que estemos trabajando, ¿sí? Número 2, en un mundo ideal, es decir, si todo estaría muy bien, pues se conocería a la perfección todo lo referente a la álgebra, a la geometría, a la trigonometría. Pero siendo realistas, hay algunas cosas que o no recuerdan o no aprendieron perfectamente la primera vez. Es normal que esto ocurra, pero también pues puede ser complicado reconocer cuando un problema de cálculo es difícil porque no se conocen los fundamentos, ¿sí? Por ejemplo, fundamentos de la álgebra o la trigonometría, ¿no? O porque simplemente es un material nuevo. Entonces, no se preocupen por eso, simplemente pues habría que retomar estos temas y repasar un poco. Así que también eso es parte de su formación, es parte de su trabajo como investigador. Solo como nos dice en la parte número 3, pues solo asegurarnos de preguntarnos siempre, ¿tengo ese conocimiento sobre el problema que voy a resolver? Si la respuesta es negativa, pues podemos desviar nuestra atención del cálculo y revisar pues los temas anteriores, ¿no? Como les decía ya, la álgebra, la geometría, la trigonometría, que son temas que ustedes conocen, pero que quizás, como digo, algunos temas no habrán visto y otros no los recuerden. No se preocupen, pueden regresar a revisarlos antes de continuar con el estudio del cálculo. Y finalmente, como nos indica, ¿no? A la larga, siempre vale la pena dar un paso atrás antes de seguir adelante. Ustedes ya son jóvenes que han pasado ya por algunos años de preparación académica y que por lo tanto conocen cómo se debe investigar, qué es lo que exactamente deben preguntar, y como digo, para ello estamos los docentes para poderles apoyar en el camino. Y pues las bibliotecas virtuales o el libro base que ustedes tienen ahí se encuentran todos estos temas. Esto en cuanto a lo que ustedes necesitan conocer. Entonces, recapitulando, ¿no? Algunos temas de álgebra, temas de trigonometría, temas de geometría y plana y geometría analítica son los que necesitaremos para para poder tomar clases de cálculo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Este es como un preámbulo. Continuamos entonces. Perfecto. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, una vez dicho esto, vamos a empezar ya, como ustedes ya conocen, pues la planificación. El tema que nos atañe en esta clase, pues son los límites. Es la introducción al cálculo y por lo tanto, pues el primer tema será la introducción a lo que son los límites. Veamos entonces un poco de qué son los límites. Les comparto el video para que ustedes tengan la noción de qué es un límite. Espero que lo escuchen correctamente. Quiero familiarizarte con la idea del límite. En este video quiero familiarizarte con la idea del límite. Si lo están escuchando bien, por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Perfecto, escuchen sí, por favor, es muy importante que ustedes presten mucha atención a este video. Esta es una super idea
que es la base de todo el cálculo. Y a pesar de ser una idea tan importante, en realidad es una idea muy simple, pero muy simple. Así que déjame definir una función. Definamos algo simple, así como que f de x es igual a x menos 1 dividido entre x menos 1. Seguro vas a decir, si tengo lo mismo en el numerador y en el denominador, algo que está dividiéndose por sí mismo, eso solo sería igual a 1, que no podríamos simplificarlo simplemente a f de x igual a 1. Pero la diferencia de f de x igual a 1 a esto que tenemos aquí es que esta expresión no está definida cuando x vale a 1. Y si ponemos, voy a escribirlo por aquí, f de 0, digo es f de 1, esto va a ser en el numerador 1 menos 1, que es pues un 0, y en el denominador será 1 menos 1, que también es 0. Así que cualquier cosa dividida por 0, incluyendo al 0, pues no está definido. No está definido. Puedes hacer la simplificación, o sea, puedes simplificar y decir que esto es exactamente igual que escribir f de x es igual a 1, pero tienes que agregar una restricción en la cual debes de indicar que x no puede tomar el valor 1. Y así, esta expresión y esta de este lado son equivalentes. Esta y esta van a tomar el valor de 1 para todos los valores de x que no sea el 1. Así que, ¿cómo grafico esta función? Vamos a dibujar por aquí. Este es mi eje y igual a f de x. Este que está acá es pues mi eje x. Aquí voy a tener el valor de 1. X es igual a 1. De este lado está x es igual a menos 1. Por acá estará y igual a 1. Más abajo está el menos 1. Pero ese ahorita no es tan importante. Así que para cualquier x distinto de 1, f de x vale 1. O sea que se verá una línea como esta. Continúa, excepto en el punto que vale 1. Aquí tengo un hueco, así que lo voy a dibujar con este pequeño círculo para indicar que tengo un hueco en ese punto donde x vale 1 y luego continúa. La definición no nos dice qué vamos a hacer en ese punto, es indefinida. Así que esta es la función, la que tenemos aquí. Y si alguien nos preguntara, ¿cuánto vale f de 1? Pues esta es una definición de una función. Y hay un hueco aquí. Déjenme volverlo a escribir, aunque sea un poco redundante. F de 1 no está definido. Pero ¿qué pasa si les pregunto hacia dónde se está acercando esta función? Es decir, a medida que x se va acercando más y cada vez más a 1. Así que cuando nos vamos acercando cada vez más y más y más a 1, ¿a dónde se acerca la función? Por el lado izquierdo, no importa qué tanto me acerque a 1, mientras no llegue a él. F de x sigue valiendo 1. Y por el lado derecho tenemos una situación muy similar. Así que podríamos decir, y cada vez estarás más familiarizado con estas ideas, porque además harás muchos más ejemplos, que el límite, esto es L y M, cuando x se va acercando a 1, de f de x es igual a medida que te acercas y te acercas increíblemente, infinitamente te acercas. Y nuestra función será igual a 1 mientras x se acerca a 1, sin llegar a 1 durante todo el tiempo. Así diremos que el límite cuando x se va acercando a 1 de f de x es igual a 1. Y bueno, tenemos una notación un poco caprichosa, pero estamos reflexionando sobre qué pasa cuando x se acerca a 1 y qué pasa con f de x. Es momento de hacer otro ejemplo para que tengas bien la idea general. Hagamos otro ejemplo y analicemos su gráfica. Digamos que tenemos f de x, aunque mejor lo cambiamos a g de x para que haya un poco de variedad.
y estará definida como x al cuadrado cuando x sea distinto de 2, y para cuando x sea igual a 2 estará definida como 1. Así que otra vez tenemos un caso interesante en esta función. Como puedes ver, no es continua, presenta una discontinuidad. Y ahora voy a graficarla. Este es mi eje y igual a f de x. Este es mi eje x. Ahora voy a dibujar cuando x vale 2, así que tengo el 1, tengo el 2, por este lado está el menos 1, aquí está el menos 2, y ahora voy a dibujar, y en todos lados, excepto en donde x vale 2, tenemos x cuadrado, que es una parábola. Así que vamos a dibujarla más o menos como... no, creo que mejor vamos a hacer otro intento, y sí, esta parábola se ve más o menos así, y la verdad, pues no es la parábola más bella en la historia del dibujo de parábolas. Nos tiene que dar la idea de que hay una simetría, pero mejor haré otro intento. Y entonces en este intento, a ver, aquí vamos, y aquí, eso, aquí vamos, y muy bien, esto se ve muy bien. Entonces, esta es la gráfica de x al cuadrado, pero no es x al cuadrado cuando x vale 2. Entonces, otra vez, en este punto, cuando x es igual a 2, tenemos que tener una pequeña discontinuidad, y voy a dibujar otro hueco en este punto. Cuando x vale 2, entonces vale 1, no lo estoy haciendo a la misma escala, y entonces digamos que si aquí está el 4, aquí tengo el 2, y aquí estaría el 1, aquí el 3. Así que cuando x vale 2 y nuestra función vale 1, es una función un poco caprichosa, así la podemos definir, y las puedes definir como tú quieras. Y observemos, es la gráfica de x cuadrado a lo largo de todos los valores, excepto cuando x vale 2, en donde hay un hueco. O sea, no puede tomar el valor de x al cuadrado porque x vale 2, y tenemos que utilizar el valor de 1 porque x vale 2. Y utilizamos g de x que vale 1 cuando x vale 2. Exactamente en el punto cuando vale 2, es en el único lugar donde vale 1. Y en el resto se mantiene en la función, bueno, debería decir en g de x, que es igual a x cuadrada. Bueno, y es el momento de hacer preguntas. Si fuera a evaluar g de 2, bueno, me remito a la definición. Entonces, cuando x vale 2, aquí me indica que tengo que usar este valor, que me dice que tiene que ser igual a 1. Pero vayamos a las preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es el límite cuando x se aproxima a 2 de g de x? Otra vez estamos utilizando notación caprichosa, pero estamos preguntando algo realmente simple. ¿Qué es lo que pasa cuando x se va acercando cada vez más y más al 2? ¿Qué le pasa a g de x cuando x se acerca cada vez más y más al número 2? A medida que x se va acercando a 2, y esa es la definición rigurosa que hemos venido utilizando, ¿cuál será el valor al que se va acercando g de x? Es decir, si tengo 1.9 o 1.99 o 1.99999, o veámoslo por el otro lado, ¿qué valor toma g de x cuando x vale 2.1 o 2.09 o 2.01? Y observamos en la gráfica cómo x se va acercando cada vez más al 2. Y haciendo un recorrido visual, mientras x se acerca a 2, podemos ver que la gráfica se va acercando poco a poco, aun cuando el valor de la función cae a 1. El límite de la función cuando x se acerca a 2 es igual a 4. También podemos hacer esto de manera numérica, y hagámoslo con una calculadora. A ver, voy a traer mi calculadora. Tengo que encontrarla, mi infalible calculadora. Finalmente, aquí está. Y podríamos decir, de manera numérica, ¿cuál es el valor cuando x se acerca a 2? Cuando x tiene el valor de 1.9, utilizaríamos lo que nos indican aquí. Así tenemos 1.9 al cuadrado, 3.61.
Pero ¿qué pasa si me quiero acercar más? Por ejemplo, con 1.99. Así que otra vez, y esta vez obtengo 3.96. ¿Y qué pasa si ahora utilizo 1.999? Y a eso lo elevo al cuadrado. Y ahora obtengo 3.996. Y observen que si me quiero seguir aproximando a nuestro punto, digamos que ahora utilizo un 1.999999999 al cuadrado. ¿Qué es lo que obtuve? Bueno, no será exactamente 4, porque la calculadora hace redondeo. Pero podríamos decir que en realidad estamos muy cerca del 4. Y podemos hacer algo similar si nos acercamos del lado derecho y obtendremos un resultado similar al que obtuvimos cuando nos acercamos por el otro lado. Veamos, ¿qué pasa si ahora pruebo con 2.1 al cuadrado? Obtengo 4.4 y ahora intentaré con 2.3 ceros y un 1. Estamos más cercanos al 2 y lo elevo al cuadrado y nos vamos acercando cada vez más al 4. Y entonces parece ser que a medida que nos vamos acercando, y es una manera numérica de expresarlo, que el límite, sin importar la dirección en la que nos acerquemos, de x cuando se acerca a 2, aun cuando en ese punto esté definido como 1, en el límite nos acercamos al 4. Bien, jóvenes. Ustedes pueden darse cuenta de que prácticamente hablar de límite significa acercarse infinitamente hacia un número. Permítanme compartir acá. Miren, los límites describen cómo se comporta una función cerca de un punto, pero sin llegar a ese punto. Es lo que nos indicaba el vídeo, ¿no? Sin llegar a ese punto. Entonces, esta simple pero poderosa idea es la base de todo el cálculo. Para poder entender los límites vamos a considerar este ejemplo. En la función f de x igual a x más 2, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos nuestra gráfica, que es la función x más 2, es una línea recta, ¿verdad? Es una función lineal, por lo tanto tenemos nuestra gráfica una línea recta. Vamos a buscar el límite en 3, es decir, en x igual a 3, en este punto, si nos acercamos infinitamente al 3, ¿sí?, por la derecha o por la izquierda, ¿a cuánto equivaldría esa función? Entonces, miren, el límite de el límite de f en x igual a 3 es el valor al cual se aproxima f a medida que nos acercamos más y más a x igual a 3. Vamos a ver gráficamente a qué equivale. Miren, en esta imagen podemos observar, si se acerca por la derecha, cada vez que le vamos dando un número más cercano, más y más cercano al 3, ¿a dónde se está aproximando la función? Alguien que me pueda indicar. ¿A dónde se aproxima la función? ¿A qué número se aproxima la función? Es decir, ¿cuál es el valor de y, ¿sí?, cuando x se aproxima más y más al número 3? ¿Quién me puede indicar? Observando aquí la gráfica. ¿A dónde se está acercando este número? Erika, usted que hizo por ahí una línea, tal vez me pueda indicar. Profe, me aplasté algo. No, no se preocupe, pero dígame, ¿a qué número se está aproximando esta y? Miren, comienza en 3 y se va aproximando ¿a qué número se aproxima? En y, ¿a qué número se está aproximando? Hacia la derecha, Al pero número el 2. siguiente. ¿Pero a qué número? Sí. Verán, aquí nosotros tenemos los números en x Al 2, y los números en y. Mientras más se aproxima al 3, ¿a qué número se aproxima en y? Miren, 4.98, 3 al 4.99. 1. No, a ver. Empieza aquí a recorrer. 5. Exactamente. Mientras más x se aproxima a 3, miren, y se aproxima más a 5. Miren, veamos estos. Nosotros podemos ver esta animación
por la por la izquierda, ¿no? Se está aproximando por la izquierda, es decir, por esta parte de acá. Vamos a ver ahora si nosotros empezamos en el punto 5, 7, es decir, por la derecha. Miren la animación. Miren, empezamos en el punto 5, 7 y mientras más se aproxima a 3, ¿a dónde se está aproximando este número de acá? La Y. A ver, ¿a dónde? 5. A 5 mismo. Entonces, ese es el concepto, exacto, ese es el concepto de límite. ¿A dónde se aproxima Y cuando X se aproxima también a algún número? ¿Sí? Como podemos observar acá, entonces, miren, mientras más se aproxima X al número 3, ¿a dónde se está aproximando el valor de Y? Es decir, la función, ¿sí? Porque ustedes recuerden que f de X significa Y, ¿no es cierto? Entonces, ese es exactamente la definición de un límite. Entonces, miren, por estas razones decimos que el límite de f en x igual a 3 es 5. O sea, no puede pasarse de ese valor, no, por eso es el límite, es decir, llegaría, si es que infinitamente se acerca a 3, entonces máximo podría llegar hasta 5, sin ser 5, sin ser 5. ¿Ya? Miren, acá podemos entonces observar ya en la gráfica lo mismo que vimos en las animaciones, ¿no? Podemos observar cómo se va aproximando el valor a 3 tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Y qué valor tomaría? Entonces estamos diciendo que toma el valor de 5. Ahora, dice, nos indica acá, tal vez te preguntes cuál es la diferencia entre el límite de f en x igual a 3 y el valor de f en x igual a 3, es decir, f de 3, ¿no? Aquí la diferencia. El límite, ¿cuál va a ser la diferencia? De que el límite de f de x igual a x más 2 en el valor x igual a 3, quiere decir que f toma el valor de 3. Pero en este caso se cumple. Pero ¿qué pasa si en lugar de tomar esta función f de x, x más 2, tomamos la función que nosotros podemos observar acá? ¿Sí? Que f de x, que es igual a x más 2, tome todos los valores de x excepto el valor de 3. Miren, si pueden observar aquí, como nos indicaba en el vídeo, ¿no? Aquí existe un hueco. ¿Sí? Aquí existe un hueco. Es decir, x puede tomar cualquier valor excepto el 3. Entonces, en el valor 3, la función, f de x no está definida. No existe un valor exacto aquí. Es una indeterminación. Entonces, en este caso sí, como nos dice acá, ¿no es cierto? Necesitamos conocer valores que se acerquen infinitamente al 3 en donde no está definida la función para saber cuál podría ser el número que tome o el valor que tome la función f de x. Esto nosotros lo vamos a poder entender mucho mejor cuando realicemos algunos ejercicios que tenemos más abajo en la presentación. Ahora, avancemos un poco más para acá. Vemos entonces que aquí, como nos indica, ¿no? Así que el límite de g, de la función g en x igual a 3, es igual a 5. Pero el valor de g en x igual a 3 no está definido. Es decir, no son lo mismo. ¿Y por qué no está definido? Porque aquí nosotros tenemos un hueco. Es decir, está tomando otro valor. No está definida la función. Entonces, en este caso en donde nosotros vamos a ocupar los límites. Veamos esta otra gráfica. ¿Sí? Veamos esta otra gráfica. Ustedes ven que es una gráfica continua hasta que llega al valor de 3. En 3 existe un hueco, es decir, que no está definido en x igual a 3. Ahora, según ustedes, veamos aquí rápidamente una breve autoevaluación. En esta gráfica, ¿cuál sería el límite de x igual a 3? ¿Cuál sería el límite?
Es decir, a qué número se está aproximando tanto por la izquierda como por la derecha la función en x igual a 3. Sería 2, 3 o 4, o ustedes creen que el límite no existe. Sería 2. 2, ¿verdad? Intenta acercarse a 2. Exactamente. Nosotros podemos observar aquí en la gráfica que cuando x se acerca a 3, sea por la izquierda o por la derecha, tiende a tomar el valor de 2. Ese es un límite. Entonces vamos a poner aquí el valor de 2 y vamos a comprobar. Sí, exactamente. Es correcta la selección que ustedes han realizado. Entonces aquí, cuando x tiende a 3, la función tiende a tomar el valor de 2, aunque exactamente no esté definida. Tenemos entonces la notación de límite. Ya una vez que hemos comprendido a qué se refiere un límite, vamos a ver la notación que tiene el límite. Miren, vamos a escribir el límite de f cuando x se acerca o tiende a 3. Decimos entonces, miren, así se lee, el límite de, ¿sí? El límite de la función f, o puede decir f de x, cuando x tiende a 3. Cuando x tiende a 3. Esta de aquí es la notación de límite. La notación de límite. Entonces, nuevamente, ¿no? El límite de la función f cuando x tiende a 3. O también se puede decir el límite de f de x cuando x tiende a 3, es decir, cuando x se acerca a 3. Entonces, miren, el símbolo lim significa que estamos tomando el límite de algo. La expresión a la derecha de lim es la expresión de la cual tomamos el límite. En nuestro caso se trata de la función f. Esta función f puede tomar diferentes valores con variables, ¿no es cierto? Puede ser el límite de x más 2, el límite de x al cuadrado más 3 sobre x más 1. O sea, f de x es cualquier función. Ustedes ya conocen de funciones justamente lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Anteriormente, de que uno de los conocimientos previos que ustedes deben ya tener, ¿sí? Que es parte del precálculo, es justamente el de las funciones. Entonces aquí puede tomar cualquier función, una función lineal, una función cuadrática, ¿sí? Una función elevado al cubo, ¿sí? Puede tomar diferentes tipos de funciones puede tomar aquí. Y vamos ya a hacer unos ejemplos más abajo. Ustedes van a observar unos ejemplos más abajo. Entonces, la expresión x con la flechita hacia el 3 que aparece debajo del lim significa que tomamos el límite de f a medida que los valores de x se acercan a 3. Entonces estamos observando aquí cómo nosotros vamos a escribir y a denotar esta operación, el límite de una función cuando la variable se acerca infinitamente hacia un valor. En este caso, ¿no? X, que es la variable, se acerca a 3. Entonces, veamos esta gráfica. Según ustedes, el límite de esta función, ¿no? Porque las funciones también se pueden indicar a través de gráficas. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a 6? Aquí. ¿Cuál sería el límite de f de x? Menos 5, menos 3, 6 o el límite no existe. A ver, ¿cuál sería aquí? Tanto por la izquierda como por la derecha. Menos 3. Exactamente, menos 3. Miren, vamos a comprobar exacto, porque miren, se está acercando, mientras más se acerca a este valor, entonces observamos acá que en el eje de las y se está acercando al valor de menos 3. Comprobemos. Perfecto, es correcto lo que ustedes acaban de indicar. Entonces, en esta gráfica, cuando x se acerca a 6, la función se acerca a menos 3, es decir, el límite aquí. Entonces, el límite de f de x cuando x tiende a 6 sería igual a menos 3. Perfecto. Ahora,
¿Cuál sería la expresión que represente a el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 5? ¿Cuál de estas tres? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Escuchen nuevamente. Límite de x al cuadrado cuando x tiende a 5. X al cuadrado entonces ahora sería f de x. Esta sería ahora la función, ¿no es cierto? El límite de x al cuadrado cuando x tiende a 5. ¿Cuál de estos cuatro sería? A ver. Jefferson, ¿cuál cree usted de estas cuatro opciones que representa a lo que yo estoy diciendo acá en palabras? Límite de x al cuadrado cuando x tiende a 5. El límite 5 al cuadrado, profe. ¿Cuál? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? El primero, profe. El primero. ¿Están todos de acuerdo? Oliver. El tercero. El tercero. A ver, ¿quién más? El tercero. El tercero también. Erika. A ver. El tercero. Ahí, al Veamos. desarrollar eso, Veamos. eso sería, nos daría una respuesta de 25, pero entonces Todavía, límite de todavía no estamos, La vez, profe. todavía no estamos obteniendo la respuesta. Lo único que vamos a la obtener, tercera opción. eso, lo único que vamos a obtener Sí. es cómo se escribe, ¿no es cierto? ¿Cómo ¿Cuál se sería la escribe? representación? Vamos a ver si es la tercera entonces. Pongamos en la tercera y comprobemos. Perfecto, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, miren, aquí tenemos inclusive la explicación del por qué. Miren, estábamos hablando que x al cuadrado es lo que antes llamábamos f de x. Ahora el f de x le hemos reemplazado ya por una función que ahora se llama x al cuadrado. Por lo tanto, decimos que el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 5. Aún no resolvemos. Ya vamos a resolver, aún no resolvemos, estamos únicamente viendo cómo escribiríamos lo que estamos diciendo con palabras. Límite de x al cuadrado cuando x tiende a 5. Entonces, ustedes ya con esto pueden estar familiarizados de cómo es la notación de esta operación límite. ¿Ya? Vamos a ver entonces, miren. En los límites, sí, en los límites nosotros lo que queremos, lo que buscamos es estar infinitamente cerca. Esta es la base del cálculo, estar infinitamente cerca a un valor. Entonces, vamos a examinar los valores de f de x cuando esta función es x más 2, a medida que los valores de x se acercan mucho a 3. Seguimos trabajando con esta función, ¿no? Vamos a ver entonces. Si se acerca mucho a 3, eso quiere decir que puede ser por el lado izquierdo puede tomar valores como 2.9, 2.99, 2.999 y así infinitamente, pero sin tomar el valor de 3. Cuando toman estos valores, lo que se realiza acá en f de x es el valor que le estamos dando a x, lo que vamos a hacer es reemplazar en la función. Entonces aquí pondríamos 2.9 más 2, 4.9. 2.99 más 2, 4.99. 2.999 más 2, 4.999. Nosotros nos vamos dando cuenta cómo más y más nos vamos acercando al valor 5. Infinitamente nos acercamos, pero jamás va a llegar al valor de 5. ¿Sí? Recuerdan cómo aquí es donde se cumple entonces esa gráfica que veíamos anteriormente, ¿no? Que la recta secante, ¿sí? De la curva, la recta secante, lo que hace es irse acercando más a una recta tangente a la curva. Entonces los valores se van acercando más, casi hasta estar sobre la recta tangente, pero nunca va a llegar a estar exactamente sobre esa recta, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos comprender esa definición que hacíamos anteriormente con gráficas. Entonces asimismo, miren, por el otro lado, es decir, por la derecha, si yo doy el valor de 3.1, tengo un valor de 5.1.
Si yo doy un valor más cercano, 3.01, tengo el valor de 5.01. Si tengo un valor de 3.001, tengo en f de x el valor de 5.001. Es decir, cada vez se va acercando más y más al 5, pero no llega al 5. Perfecto. Entonces, miren, vemos que en este caso, cuando los valores son mayores que 3, pero se acercan más y más, los valores de f también se acercan más y más a 5. Yo creo que aquí ya hemos comprendido un poco más lo que realmente es el valor del límite. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en nuestros ejercicios que vamos a ver ya más abajo vamos a realizar? Lo que vamos a realizar es que le vamos a dar valores a x muy cercanos, ¿sí? a cierto valor para obtener el valor en sí de la función. Entonces, miren, observa que con lo que más nos acercamos a 5 es con 2.999, ¿no es cierto? Estamos más cerca de 5, sin pasarnos. Y también con 3.001. Pero estos valores pueden tomar otros, pero infinitamente, ¿no? 2.99999 hasta el infinito. Ustedes saben que entre un número y otro existen valores infinitos. Perfecto. Vamos a ver aquí. Vamos a ver esta función. Nuevamente entramos ya, ahora sí vamos a resolver el ejemplo del límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2. Vamos a analizar, veamos. Analicemos el límite de x al cuadrado cuando x tiende a 2, que es el límite de la expresión x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Cuando el valor x se acerca a 2. Veamos qué es lo que hacemos. Para poder ver en la gráfica, miren, vamos a tener aquí, tenemos pues ya otra animación. Cada vez que nos vamos acercando al valor de 2, ¿sí? Entonces, ¿a qué valor se está acercando f de x? Es decir, x al cuadrado. Miren, ¿a qué valor se acerca? Benito, ¿a qué valor se está acercando en la gráfica? Mientras más se acerca a 2 por x, ¿a dónde se acerca por y? A ver, ¿quién me puede decir a dónde se está acercando el valor de la función? Miren, observen. A ver, ¿qué me dice? Edwin. Sí, eso le decía Magister. Cada vez que nos vamos acercando a 2, nos vamos acercando tanto por derecha y por izquierda. Sí, exactamente. ¿A qué valor se acerca? ¿A qué valor se está acercando? Al 4. Al 4, exactamente. Miren, pueden observar aquí. No pueden confundirse. ¿Por qué? Porque están observando aquí que profe, mientras más se acerca a 2... Exactamente está. ¿Perdón? A ver, algo me decía Benito. Bueno, no hay problema, continuemos así como vimos hace un rato con la recta, ¿no? Mientras más se acerca al valor de 2 por x, por y se está acercando cada vez más a 4, miren. 3.70 y algo, 3.93, 3.94, miren cómo se acerca al valor de 4. Entonces, si nosotros damos asimismo valores, podemos observar que x, ¿sí? Que x al darle valor toma ciertos valores, ¿sí? Pero que al tomar estos valores, la función x al cuadrado se va acercando cada vez más y más a 4, tanto por la izquierda como por la derecha, miren, está muy cerca de 4. ¿Qué es lo que hacemos entonces? ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Hemos reemplazado el valor de x igual a 2 en la función x al cuadrado para obtener
el límite que nosotros necesitamos. Ya, pueden observar, ¿verdad? Vamos a hacer entonces ahora un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de un límite, ya, para aplicar lo que acabamos de observar. Nosotros vamos a encontrar el límite de x cuando x tiende, perdón, el límite de 5x menos 2, que es la función, cuando x tiende a menos 1. ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar? Entonces, procedemos a reemplazar el valor, ¿sí?, el menos 1 en la función. Entonces, ¿qué me quedaría? 5 por menos 1, ¿sí?, por menos 1 menos 2 es igual a menos 7. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Ahora hemos obtenido el límite cuando x tiende a menos 1 de 5x menos 2. ¿Cuánto ha sido el valor? A ver, ¿cuál es el valor? 7. 7. Menos 7. Menos 7, exactamente. Lo único que hemos hecho en este caso es, en lugar de x, ubicar el valor al que nos está indicando la operación de límite que se acerca x, es decir, el menos 1. Fácil, ¿verdad? Fácil de comprender aquí. Ahora, tenemos otros, ¿sí?, tenemos otros ejercicios como el que vemos acá, que no se resuelven así fácilmente, ¿sí? Porque veamos, ¿qué pasaría si yo digo el límite de x a la cuarta menos 16 sobre x al cubo menos 8 cuando x tiende a 2? ¿Qué pasaría si directamente yo reemplazo este 2 en esta función? A ver, tienen un minuto para realizar eso. Reemplacen el 2 en la función, por favor, y me dicen cuál es el valor en un minuto. Arriba sería 0, magister. 0. ¿Y abajo? Y no tengo que dividir nada para 0. ¿Y abajo? Y abajo sería menos. Abajo me saldría menos 8. No me saldría menos 8. Háganlo nuevamente. Son 2, 4, sería 0. ¿Cuánto es 2 al cubo? Se hace 0. Exacto. Se hace 0. Tanto arriba como abajo. Exactamente. 8. Si ustedes... 0. Sería una indeterminación. Sería una indeterminación, exactamente. Exactamente, gracias. En este caso, lo que realizaron es reemplazar este valor de 2 acá en x. Y si yo reemplazo, ¿qué me quedaría? 2 a la cuarta, 16. 16 menos 16, 0. Sobre 2 al cubo, 8 menos 8, 0. Esto se llama una indeterminación. Entonces, no puedo resolver de esa manera. Tengo que aplicar mis conocimientos algebraicos para poder resolver este límite. En este caso, miren, lo que se realiza es factorizar. Nosotros observamos que arriba, ¿qué caso de factoreo es? ¿Recuerdan? Si no recuerdan, pues arriba sería... les invito a que revisen, ¿no? A ver, Edwin. Diferencia de cuadrados. Diferencia Arriba de, sería diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados nos dice que tenemos la suma por la diferencia de las raíces. Entonces me queda. Exacto. Suma por la diferencia de las raíces. Raíces de x a la cuarta, x al cuadrado. Raíz de 16, 4. Entonces, x al cuadrado más 4, x al cuadrado menos 4. Entonces tenemos ya aquí la respuesta de del numerador. Vamos al denominador. ¿Qué tenemos en cambio en el denominador? ¿Qué tenemos en el denominador? Tenemos cubos perfectos. Una diferencia de cubos perfectos. Tenemos cubos perfectos. Exactamente, una diferencia de cubos perfectos. Sí. ¿Qué nos dice la diferencia de cubos? La raíz cúbica del primer término menos la raíz cúbica del segundo término multiplicado por el primer término elevado al cuadrado más, ya mismo se nos acaba el tiempo, nos volvemos a conectar al momento que se nos acabe, por favor. Les digo, el primer término elevado al cuadrado más el primero por el segundo término, es decir, 2 por x, y más el segundo término elevado al cuadrado. Perfecto, tenemos esto. Pero aún no hemos acabado de realizar
todo el factoreo, ¿no es cierto? Porque acá arriba, ¿qué tenemos nuevamente? ¿Qué tenemos? Lo que hace un momento también dijo Arriba tenemos otra Edwin. diferencia de cuadrados. Otra diferencia de cuadrados. Entonces, la diferencia de cuadrados nuevamente nos dice raíz del primer término menos raíz del segundo término por raíz del primer término más raíz del segundo término. Como en este término de aquí no puedo hacer nada, lo vuelvo y lo copio. Asimismo, abajo, en el primer factor, no puedo hacer nada, lo copio, pero el segundo factor, ¿qué tengo del segundo factor? Es un trinomio cuadrado Cuadrado perfecto. perfecto. Exacto, es un trinomio cuadrado perfecto. Una vez que se ha realizado ya todo el proceso y nos quedó hasta el final este valor, ahí sí reemplazo el valor del límite, ¿sí? El valor de x, que sería 2, reemplazo en la operación y obtengo un valor. ¿Sí? Al finalizar obtengo ya un valor. Lo que requiero que vean es que si es que existe una indeterminación como lo que vimos acá arriba, si existe una indeterminación, lo que debemos hacer es, por métodos algebraicos, llegar hasta el último valor posible, que en este caso, bueno, si estuviera bien, sería x al cuadrado más 4 sobre x más 2. Una vez llegado a este valor, ahí sí nosotros vamos a reemplazar por el valor de 2, que nos decía acá, del límite x, cuando x tiende a 2, por ese valor en la función final, ¿sí? En la respuesta final, y ahí sí podemos obtener un valor, que ya no es indeterminación, ¿no? Sino ya es un valor exacto en este caso. ¿Sí ven? Entonces este límite tiende a 2. Bueno, en todo caso sí, la próxima vamos a hacer un ejercicio más para que quede una comprensión más firme.